Amén. Gloria al Señor. Acción. El título de hoy es muy peculiar. ¿Podrá el culto salvarte si no has sido transformado? ¿Podrá el culto salvarte si no has sido transformado? Leemos Evangelio de Juan capítulo 3, desde el 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Voy a coger el ejemplo de Nicodemo, porque Nicodemo es un tipo del creyente de hoy. Nicodemo era un hombre que era de los primeros en la sinagoga, era un hombre importante, un príncipe de los de la sinagoga, un religioso del pueblo de Israel, de los principales. Sin embargo, vino a Jesús y Jesús le contestó y le dijo: tienes que nacer de nuevo. Él lo sabía todo. Nicodemo conocía la ley, conocía las costumbres, conocía la ley de Moisés, conocía todas las cosas, era un buen religioso. Él iba a la sinagoga, él acudía a sus sacrificios, daba las primicias, daba las ofrendas, pero cuando llegó ante Jesús, Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo. Y aquí tenemos un ejemplo claro de lo que puede llegar a ser un cristiano hoy. Puede ser un Nicodemo. De hecho, la iglesia, hermano, están llenas de Nicodemos. Están llenas de personas que conocen todo del culto. Conocen la alabanza, conocen la oración, conocen las prédicas, hablan hasta lenguas, hacen mil cosas. Conocen todo, a personas que llevan 20, 30 años en la iglesia y que tienen que nacer de nuevo, como Nicodemo. Lo saben todo del culto, pero no conocen a Dios. Necesitan una transformación en el espíritu. Necesitan lo que Jesús dice, el espíritu. Lo que es de la carne es de la carne. Nicodemo era un hombre, un fariseo, un religioso, pero esto no era en el espíritu, esto era en la carne. Se puede estar 20 años viniendo al culto y ser como Nicodemo, todo en la carne, no una obra genuina en el espíritu. Es posible. Es posible. La Escritura enseña que es posible, que se puede ser como Nicodemo. Y ahora yo quiero continuar el mensaje con Ezequiel capítulo 36. Porque lo que Nicodemo necesitaba era algo más que una vida religiosa. Era algo que él no conocía. Y era el nuevo nacimiento. Ezequiel capítulo 36. Aleluya. Disculpadme que estoy un poco resfriado. Bueno, es alergia. Dice así la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 36,
y el 26-27. Estos son unos versículos clave. Estos son versículos clave. Son claves muy importantes para entender el nuevo pacto, la diferencia entre el nuevo pacto y el viejo, donde es Dios el que pone la garantía, no como en el antiguo pacto. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, dice el Señor, que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esta es la obra en el Espíritu. Esta es la obra que Jesús le estaba hablando a Nicodemo. De esta cosa le estaba hablando. Acerca de esto le estaba hablando a Nicodemo. Eres tú maestro de la ley y no conoces estas cosas. Lo que es de la carne es de la carne, pero lo que es del Espíritu es del Espíritu. Y aquí estaba. Aquí estaba. Y seguramente Nicodemo habría pasado muchísimas veces por encima de este pasaje, porque ellos tenían las escrituras de Ezequiel, del profeta Ezequiel. Pero sin embargo, Jesús se lo tuvo que decir. Lo que es de la carne es de la carne, y lo que yo te estoy hablando es del Espíritu. Un corazón nuevo. Un corazón nuevo. Esto es lo que ocurre cuando una persona tiene un encuentro personal con Dios, de verdad. Cuando una persona verdaderamente ha tenido un encuentro con el Salvador, un encuentro salvador con Cristo, ocurre esto. Dios le da un nuevo corazón. Un nuevo corazón le da. Y no solo eso, sino que pone un espíritu nuevo dentro de la persona. Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a ser el morador en el templo de la persona. El Espíritu Santo entra dentro de la persona y le da vida. Le da la vida de Dios. Y cuando le da la vida de Dios, es convencido de pecado. Ahora puede ver su pecado. Una vez que vuelve a la vida, puede ver su pecado y su pecado le molesta. Y encontrando el perdón en el Salvador Jesucristo. Un nuevo corazón y espíritu nuevo. Y dice que quitará el corazón de piedra. ¿Cuántas personas llevan tanto tiempo en la iglesia y siguen con un corazón de piedra que no ha cambiado? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Aquí hay un punto muy importante. Una transformación. Esta es la transformación que hace el Espíritu Santo. Esta es la transformación, esta es la regeneración. Esta es la transformación de la cual Cristo le cuenta a Nicodemo. De que tienes que nacer de nuevo. Tienes que ser transformado por el Espíritu Santo. Tienes que tener un encuentro salvador con Dios. En el Espíritu. En el Espíritu. Aleluya. Y este encuentro salvador con Cristo hace que el Espíritu Santo entre, según anuncia el profeta Ezequiel. Y no solo eso, sino que ahora Dios garantiza que gracias a que el Espíritu Santo mora dentro del creyente, ahora puede andar en los mandamientos del Señor. El Señor garantiza que ahora Él va a hacer por medio del Espíritu que nosotros caminemos en sus mandamientos. Porque el Espíritu Santo es dentro de nosotros el que nos constriñe en el amor del Señor, para que podamos, ¿qué, hermano? Poner por obra sus mandamientos. Es posible que una persona sea como Nicodemo, lleve 30 años en la iglesia y no obedezca a Dios de una manera genuina en el Espíritu, no guarde los mandamientos de Dios, que siga siendo un embustero, siga siendo una persona que no perdona, que siga siendo una persona que sigue haciendo las mismas cosas que hacía antes, que no ha sido transformado, que no ha tenido ese impacto, no ha sido cambiado de una forma radical. De una forma radical y notable. Estos son unas palabras, hermano, muy importantes acerca de la transformación de una persona que verdaderamente ha sido transformada por Dios, porque el culto está cerca de la salvación, porque escuchan la palabra de Dios. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Pero hay personas que llevan tantos años en la iglesia, hermano, y su
su vida no refleja una transformación, no refleja un cambio. Siguen de la misma manera que al principio, antes de conocer al Señor, siguen siendo los mismos. No hay una obra en el Espíritu, porque cuando hay una obra en el Espíritu, aquí dice el Señor, el profeta Ezequiel, que el Señor hará que anden en sus caminos. ¿Y cuántas personas dicen que son cristianos hoy y andan como les da la gana? Y andan como quieren, sin darle cuentas a nadie. Algunos en pecado, otros en desobediencia, otros haciendo lo que quieren, sin darle cuenta a nadie. Eso no es la obra del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Yo quiero en Romanos capítulo 5, Romanos 5:5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El apóstol Pablo está diciendo que al mismo tiempo que el Espíritu Santo ha entrado en los creyentes, el amor de Dios ha sido derramado. La persona que verdaderamente ha sido transformada por Dios, el verdadero creyente, el verdadero cristiano, tiene el amor de Dios. Amén. Tiene el amor de Dios morando en su interior. Y el amor de Dios no es cualquier cosa. El amor de Dios no es cualquier cosa. No es el amor de este mundo. No son sentimentalismos. No es filantropía. No es nada de eso. Ni de sentimientos, ni de ser filántropo, ni de personas. Hay personas que les gusta hacer el bien a otros, pero eso no significa que tengan el amor de Dios. Amén. El amor de Dios es más que eso. Es muchísimo más grande que eso. El amor de Dios es la naturaleza de Dios en la persona. Amén. El amor de Dios es parte de Dios, las primicias de Dios en la persona. Amén. La persona ahora ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza. Amén. El amor de Dios dice, si no hay amor de Dios, es porque no hay una transformación. Porque la palabra de Dios enseña que todo aquel que ha nacido de nuevo tiene el amor de Dios. Amén. Dice que el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones. Y la señal de que uno tiene el amor de Dios es que ahora desea agradar a Dios con toda su alma, con toda su fuerza. Ahora desea agradar a su amado, aquel que lo ha salvado, aquel que le dio la vida. Ahora desea vivir para Él. Desea apartarse del mal. No quiere tocar aquello que está en contra de la palabra de Dios. Aquello por lo que Cristo murió y padeció. Ahora ama a Dios de una forma que antes no conocía, porque el amor de Dios ha sido derramado en su corazón. Y ahora posee el amor de Dios para amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Y en primer lugar, y a su prójimo como a sí mismo. Amén. ¿Podrá el culto salvarte si no ha sido transformado? ¿Podrá el culto salvar a alguien si esa persona no ha sido transformada, si no ha recibido el amor de Dios? Porque se puede ser un perfecto religioso y no tener el amor de Dios. Y yo cojo el ejemplo de Nicodemo porque casi todo, no porque lo cojan siempre los mismos predicadores, es que es un ejemplo claro de parecer sin ser. Tener todas las cualidades y tener que nacer de nuevo. Tremendo. Pero así es. El amor de Dios derramado en los corazones. En Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22 y el versículo 37. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Esta es una de las
de la evidencia de una transformación. La persona que ha sido transformada por Dios ahora puede amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Este es el primero y grande mandamiento. Esto, si no ha sido uno transformado, sin transformación, esto no se puede hacer. No se puede amar a Dios más que todas las cosas. Si uno no ha nacido de nuevo, no puede amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, con toda su fuerza. ¿Podrá el culto salvar a una persona si no ha sido transformada? No. Amar a Dios, estas son palabras mayores. Porque hay muchos que, ¡ay, cuánto te amo, Señor! En el culto y mucha lagrimita y muchas manos levantadas en muchas iglesias, pero salir de la puerta, lo que se aman es a sí mismos. ¿Por qué? Porque hacen lo que quieren, viven como quieren. No aman la ley de Dios, no aman la verdad de Dios, no aman, no compran la verdad y no la venden, no, todo lo contrario. Esto no son palabras, hermano. Amar al Señor con toda tu alma, con todo tu corazón, requiere un precio a pagar. Amén. Somos probados. Nosotros somos probados si verdaderamente amamos al Señor con todo nuestro corazón. Y Dios nos va a probar si es verdad que amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. ¿A qué estamos dispuestos por el amor del Señor, por amar a Dios? ¿A qué estamos dispuestos a entregar? ¿Estaríamos dispuestos a hacer como hizo Abraham, sacrificar a su propio hijo? ¿Estaríamos dispuestos a renunciar a un marido? ¿Estaríamos dispuestos a renunciar a una casa nueva por tal de ser obediente a Dios y no pecar? Dios nos prueba si lo amamos más que todas las cosas. ¿Estaríamos dispuestos a tener menos dinero, pero a ganarlo honradamente? Pero muchas veces, la realidad es que muchas veces vendemos a Dios por un plato de lentejas, hermana. Muchas veces vendemos a Dios por un plato de lentejas y ponemos a Dios en un segundo lugar. Aunque aquí digamos amén. Muchas veces luego vendemos a Dios por un plato de habichuelas. Luego cualquier plan es mejor. Luego siempre lo negociable. Negociable, siempre se puede negociar. Si voy, algunas veces el culto es demasiado negociable. Siempre puede uno prescindir del culto. Bueno, no pasa nada porque no vaya un día. Bueno, pues Dios te da la vida hoy. Hoy estás vivo, gracias a Dios. Dios es lo primero, sí. Si me quieres con eso, vale. Pero Dios es lo primero en mi vida, sí. Y cuando Dios es lo primero en tu vida, pues verdaderamente tendrás muchos enemigos también. Y habrá personas que te aborrezcan, que te dirán, para ti siempre el culto es lo primero. Tú eres un fanático, eres una fanática, tú siempre estás igual con el culto. Lo primero es que no hay otra cosa, pues no hay otra cosa, ¿no? No la hay, ¿no? Esto es lo que hay. Si te gusta, y si no, si me amas, pues vente conmigo al culto. Pero Dios es lo primero. Y muchas veces venir a la iglesia es algo que es muy, muy negociable. Se puede uno, bueno, venga, pues lo negocio, venga, pues no pasa nada por un día que voy, un día que no voy. Y muchas veces deberíamos de pedir muchas veces perdón al Señor porque fallamos en este mandamiento. En amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Fallamos mucho en eso. Muchas veces vendemos al Señor como lo vendió Esaú, por un plato de comida. Por un plato de comida. Lo vendemos al Señor. Esta es una evidencia de alguien que ha sido transformado por Dios. Porque solamente una persona que ha sido transformada con Dios puede hacer esto. El hombre natural puede amar a Dios con toda su mente, con toda su alma, con toda su fuerza. ¿El hombre natural puede hacer esto? Imposible, no puede. No se sujeta a la ley de Dios ni puede.
a no ser que reciba la nueva naturaleza. Entonces sí puede, porque la palabra de Dios lo enseña, que el hombre natural no se sujeta a la ley de Dios ni puede. La carne no puede, no puede. Pero nosotros sometemos todo pensamiento, lo llevamos cautivo a la obediencia del Señor. Y nuestro cuerpo lo ofrecemos como, dice en Romanos capítulo 12:1, sacrificio vivo a Dios. Esté conmigo a Lucas, capítulo 23. Perdón, Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, verso 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Oh. Wow. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto solo se puede hacer si ha sido transformado por Dios. Llevar la cruz de Cristo. ¿Sabes lo que significa llevar la cruz de Cristo? Negarse a sí mismo. Negarte a ti mismo. Es tu voluntad, tus deseos, cambiarlos por la voluntad de Dios. Negarse a sí mismo es coger tus deseos, es coger tus sentimientos, es coger tus ambiciones, es coger tus planes y proyectos y sacarlos de aquí y poner los pensamientos de Dios. Cambiarlo. Negarse a sí mismo. Renunciar a tu gobierno, al gobierno de tu vida, renunciar al gobierno de tu vida y dejar que sea Dios el que la gobierne. Amén. Sea cual sea el precio a pagar, sea lo que sea que Dios te demande, sea lo que sea que tengas que esperar, sea lo que sea que no venga, o sea lo que sea que venga. Amén. Renunciar a tu soberanía y cambiarla por Dios. Rendir tu voluntad, cambiarla por la voluntad del Señor. Por eso Pablo decía, lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo. Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se entregó. Esa es la evidencia de una persona que ha sido transformada por Dios, que ya no vive él, ahora vive Cristo en él. Ahora Cristo es el que vive, y eso se ve en la manera de andar, en la manera de caminar, en la manera de apartarse del pecado, en la manera de buscar la santidad, en la manera de buscar las cosas puras, en la prudencia, en un cambio radical, y notable. Eso se ve, hermano. Y es maravilloso, hermano. Pero coger la cruz de Cristo, ¿qué significa esto? La cruz de Cristo. La cruz significa muerte, la muerte a la carne, estar muerto a la carne, presentaos como vivos de entre los muertos, muertos para el mundo, muertos a los deseos de la carne. Cuando hablamos de deseos de la carne, no nos confundamos, hablamos del egoísmo, del yo quiero, hablamos del yo quiero, del yo me gustaría, es que a mí me gustaría, es que yo deseo esto. Hablamos de eso, de morir a los deseos de la carne. Es renunciar a los proyectos, a los planes, muertos para el mundo, muertos para nosotros mismos y vivos para Dios. Amén. Llevar la cruz de Cristo. Algunos no llevan cruz ni llevan nada.
Ya lleva una cruz, se ve que lleva una cruz de esas de bolsillo, de esas pequeñitas de bolsillo, que van al culto, que conocen todo del culto. Del culto lo conocen todo, las canciones, lo conocen todo. La predicación, los mensajes, la oración, pero no llevan cruz ni llevan nada. Porque sus vidas lo dicen, sus vidas lo enseñan, con sus vidas lo demuestran, que no llevan la cruz, no la llevan. Porque la cruz es abnegación, no es satisfacción, hermana. La cruz es abnegación, es un camino de negarse a sí mismo, pero no un camino de satisfacción, de buscar satisfacción. Algunos lugares predican un evangelio de satisfacción, donde Dios te va a dar, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, eres prosperado, Dios te va a bendecir, Dios te va a sanar, y Dios te va a dar, y Dios te va a bendecir, y Dios para ti, y Dios esto, y Dios lo otro. Sí, dame a ese Dios, dame a ese Dios. Pero no me des la cruz. No me des la cruz porque no la quiero. La cruz que dice, sígueme. La cruz que dice, muere. Muere al engaño. Muere a la mentira. Muere a las murmuraciones. Muere a la crítica. Muere a las malas palabras. Muere. Esa cruz, pocos quieren llevarla. Pero esa cruz es una evidencia de una transformación. Amén. De alguien que ha sido transformado. Porque el que ha sido transformado lleva a la cruz de Cristo con él. La lleva. La lleva y sigue al maestro. Y sigue sus pisadas. Aleluya. Y sigue en una vida de obediencia a Dios. Una vida de obediencia y de justicia y de piedad. Aleluya. ¿Podrá el culto salvarte si no has sido transformado? Lo digo al que lo pueda ver este vídeo. ¿Podrá el culto salvarte si no has sido transformado? No. Porque hoy en día los cultos están llenos de gente convencida, hermano, que no conoce a Dios. Amén. Que conoce todo del culto, pero no conocen nada de Dios. Amén. Que no han escuchado ni siquiera el verdadero evangelio. Que llevan escuchando un evangelio humanista más de 20 años. No han escuchado el verdadero evangelio todavía. ¿Podrá el culto salvarlo si no ha sido transformado? No. El culto no puede salvar a nadie, el que salva es Dios. Amén. Y si no hay un nuevo nacimiento, no hay nada que hacer. Amén. Sería como Nicodemo. Tú sabes mucho, Nicodemo, de la ley. Estás muy bien posicionado. Eres príncipe, principal. Pero tú tienes que nacer de nuevo. Es una obra en el Espíritu. ¡Aleluya! Amén. ¡Aleluya! Amén. Cristo me ha transformado. Amén. Cristo ha cambiado mi vida. Amén. Pero un cambio radical. De la raíz. De la raíz. Bendito sea Dios. Amén. Un ejemplo maravilloso de una transformación lo tenemos en el apóstol Pablo, perseguidor de la iglesia. Aleluya. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, capítulo 8, desde el 1, dice, y Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban, el primer mártir. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Esto es para verlo, para verlo, para ver la escena. Entraba y lo arrastraba. Era un hombre violento. Pablo era un hombre violento. Era un hombre que pensaba que estaba sirviendo a Dios, pero no tenía el amor de Dios. Como hemos dicho, no había sido transformado. No tenía el amor de Dios. Era en la carne. En la carne era Pablo. Y era un hombre, pues, violento. Dice que entrando a casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres también.
y lo entregaba en la cárcel. Y si leímos en el 9, del 1, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Gloria al Señor. No vamos a leer todo el pasaje. Pero vamos a seguir leyendo un poco más. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aquí tienes el impacto de Dios en la vida de este hombre. Al instante, Saulo dice: ¿quién eres, Señor? Cuando Jesús se le apareció. Y él, temblando y temeroso: ¿qué quieres que yo haga? Es el impacto que tuvo Dios en la vida de este hombre. Un impacto desde la raíz. Un impacto. Fue impactado por la presencia de Dios. Pablo, Saulo. Aleluya. Y si lees en el versículo 23, dice: pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle a Pablo, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro y descolgándole en una canasta. Un cambio radical, hermana. Un cambio radical. El que mataba, el que perseguía, ahora lo están buscando para matarlo, porque está predicando a Jesucristo. Y la gente no entiende nada. No entienden nada de este hombre. Pero no era este el perseguido. No era este el que estaba persiguiendo a los cristianos. ¿Qué hace ahora predicando? A que Jesucristo. Es que cuando Dios entra en una vida, te desmonta tu mundo y te cambia completamente tu mundo. Amén. Cuando verdaderamente eres transformado por Dios, cuando verdaderamente conoces a Dios de verdad, Dios te cambia tu mundo, te lo desmonta, como hizo con Pablo. Le cambió el mundo a Pablo desde que vio al Señor. Y puedes decirme a mí: bueno, hermano, pero es que nosotros no somos asesinos ni perseguidores. No, me da igual que tú no seas un asesino, un perseguidor. Cuando tú verdaderamente tienes un encuentro salvador con Dios, Dios transforma tu mundo de raíz. Dios te da un vuelco, te da un cambio, te desmonta todo. Dios te lo desmonta todo. Es como si un tráiler pasara en el buen sentido de la palabra y te atropellase. Dios te lo desmonta todo, un encuentro con el Salvador. Te lo cambia todo. Te cambia tu mentalidad, te cambia toda la perspectiva, te desmonta todo. Un encuentro con Dios. Aleluya. Y para terminar, hermano, que no quiero ser pesado, os voy a leer unas palabras que a mí me han hecho mucho bien, de un hermano que aprecio mucho, que se llama Israel Sanz, que me gustan mucho estas palabras, y con esto ya termino el mensaje. Dice así: nadie puede tener un encuentro con el Dios vivo sin que se le note. Porque un encuentro con Dios es más traumático, en el buen sentido de la palabra, que te pase un tráiler por encima. Encontrarse con el Dios omnipotente es la experiencia más transformadora que hay, y sin embargo, tristemente, muchos aseguran haber tenido un encuentro salvador con Cristo, sin que sus vidas hayan cambiado de una manera radical y notable. Radical es decir, profunda, en la raíz, y notable. Si uno puede vivir más o menos de la misma manera que ha venido viviendo hasta este momento,
tal vez haya tenido un encuentro con una iglesia, gente maja, un ambiente espiritual que te ha emocionado, que te ha alentado. Eso es lo que pasa muchas veces. Personas que están entre nosotros sienten algo, se sienten bien, se sienten inspirados de alguna manera, o incluso por la doctrina, por la enseñanza, que te ha satisfecho intelectualmente o te convence intelectualmente. Pero si no ha habido una transformación radical y notable, no ha habido un encuentro salvador con el Señor. Amén. Cuando Cristo por el Evangelio llega en su poder a las personas, las descoloca, les desmonta su mundo. Si tu mundo no ha sido desmontado, entonces no has tenido un encuentro salvador con el Señor. Amén. Dios hace nuevas las cosas. Y aunque esas personas no son santas de la noche a la mañana, nadie es santo de la noche a la mañana. Pero en esas personas sí se inaugura una reforma que es imparable. Amén. El pecador que antes amaba el pecado y se deleitaba en él, ahora empieza a amar sinceramente la justicia, sinceramente la santidad. Y tiene un deseo real, genuino, vibrando en sus entrañas. El deseo de ser como su Señor. Un cristiano quiere ser como Cristo. Un cristiano no es alguien que quiere ir al cielo solamente y meramente. Un cristiano es alguien que quiere ser como Jesús. Amén. Lo admira de verdad. Admira a Jesús y quiere imitarle, quiere ser como Él. Amén. Me encantan estas palabras, hermano. Están cargadas de verdad. Hoy las iglesias están llenas de gente que no conoce a Dios, que no han sido transformados. Hermano, es verdad. Así es, Señor. Por sus testimonios, por sus vidas, por su ejemplo, por cómo andan, por su fruto, porque no han sido impactados, no han sido transformados de una forma radical de raíz. Dios te desmonta tu mundo. Te desmonta todo. Cuando Dios llega a una vida, Dios lo desmonta todo. Te lo cambia todo, todo. Te lo cambia todo. La mente ahora piensa diferente. Ahora tienes deseo solamente por agradar a Dios. Que Dios tenga misericordia de aquellas personas que están convencidas de que por venir al culto se van a salvar. Pero que si sus vidas no han tenido un encuentro salvador con Cristo, no ha ocurrido ese cambio radical y notable. El día que llegue a la presencia del Señor, que el Señor nos diga: no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios es el que entrará. Amén. Porque el Señor bendiga. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.